Los estoicos creían que todo lo que ya no recibe nuestra energía se ve obligado a mostrar su verdadero valor. Ella te ignoró, pensando que tu ausencia te iba a debilitar. Pero en lugar de eso, afiló tu disciplina, fortaleció tu calma y eliminó tu necesidad de validación. En el video de hoy, vamos a ver por qué ignorar a un hombre que elige la contención y el control emocional siempre termina en arrepentimiento. Y por qué el silencio, cuando se elige con claridad, se convierte en un poder silencioso. Si este mensaje conecta contigo, dale like al video, suscríbete al canal y comencemos. Número 1. Ella pensó que la ibas a buscar. De verdad creyó que la ibas a buscar, no necesariamente porque quisiera lastimarte, sino porque la experiencia le había enseñado que los hombres casi siempre lo hacen. Cuando una mujer se aleja, ignora los mensajes o empieza a comportarse con distancia, la mayoría de los hombres reacciona en automático. Sienten el silencio como rechazo y se apresuran a corregirlo. Envían explicaciones largas, mensajes emocionales o ¿cómo estás?, que en realidad no tienen nada de casuales. Intentan demostrar otra vez que merecen atención. Y ella esperaba eso de ti también. Esperaba una reacción. Esperaba esfuerzo. Esperaba que pelearas por un lugar en su mesa después de que ella te apartó de manera sutil. Pero, en vez de eso, te quedaste en silencio. Y no de una manera fría ni dramática. No anunciaste tu salida. No amenazaste con irte. Simplemente dejaste de poner energía donde no estaba siendo correspondida. Dejaste de estar presente donde faltaba el respeto. Y esa decisión silenciosa cambió todo. Porque cuando no la buscaste, la dinámica de siempre se vino abajo. La ventaja emocional que ella pensó que tenía desapareció de repente. Al principio, seguramente se dijo a sí misma que no importaba. Pensó que ibas a volver, que el silencio era temporal. Pero, con el paso del tiempo, algo incómodo empezó a aparecer. No hubo más mensajes. No hubo intentos de aclarar las cosas. No hubo negociaciones emocionales. Y ahí fue cuando el juego dejó de ser divertido. Porque los juegos solo funcionan cuando las dos personas cumplen el papel que se espera de ellas. Cuando tú saliste de ese papel, ella se quedó sola con las consecuencias de su decisión. Aquí es donde el estoicismo entra en silencio en la historia. Un hombre estoico no persigue, porque su respeto por sí mismo no se negocia. Entiende que la atención que se da libremente es un regalo, no algo que deba exigirse ni recuperarse a fuerza de esfuerzo emocional. Como escribió Marco Aurelio, tu valor no está definido por cómo te tratan los demás, sino por cómo eliges actuar. Tú no te alejaste para castigarla. Te alejaste para proteger tu equilibrio interior. Piensa en lo raro que eso es. La mayoría de la gente persigue comodidad. Tú elegiste claridad. Y desde su perspectiva, eso genera confusión. Ella esperaba que tu silencio se sintiera como debilidad. En cambio, se sintió como fuerza. La obligó a hacerse preguntas que no estaba lista para enfrentar. ¿Por qué no lo intentó? ¿De verdad no me necesitaba? ¿Me equivoqué al no ver su valor? Y aquí es donde el arrepentimiento empieza en silencio. No porque rogaste y fallaste, sino porque ni siquiera rogaste. Tu ausencia comunica algo poderoso. No persigues a quien no te elige. Y cuando ella se da cuenta de eso, también entiende algo más profundo. Ignorarte no te hizo más pequeño. Le mostró que tú ya estabas firme, con los pies bien puestos, incluso sin ella. Número 2. El silencio se convirtió en tu fuerza. Ella estaba acostumbrada a que tu presencia emocional fuera constante. Tú eras quien explicaba las cosas cuando algo se volvía confuso, quien daba el primer paso cuando aparecía la tensión, quien trataba de arreglar los malentendidos antes de que se convirtieran en distancia. Cada vez que algo se sentía raro, tú intervenías y cargabas con el peso emocional. No solo participabas en la conexión, también la mantenías estable. Y con el tiempo, eso se volvió lo normal. Ella se acostumbró a la idea de que hiciera lo que hiciera, por más distante o inconsistente que se volviera.
tú siempre ibas a estar ahí para calmar las cosas y mantener el puente en pie. Pero esta vez, no lo hiciste. Y esa ausencia cambió por completo el panorama emocional. Tu silencio no fue dramático ni frío, y mucho menos fue un castigo para ella. Simplemente fue el resultado de una decisión silenciosa que tomaste contigo mismo. Dejaste de llenar vacíos que no te correspondían. Dejaste de explicar tus sentimientos a alguien que ni siquiera los estaba pidiendo. Dejaste de buscar claridad en alguien que se sentía cómoda con la ambigüedad. Y como ella estaba tan acostumbrada a escuchar tu voz, su ausencia se sintió más fuerte que cualquier palabra. Lo importante aquí es que este silencio no fue pasivo. No fue el silencio de alguien que se rindió. Fue el silencio de alguien que por fin dejó de desperdiciar energía. Como escribió Marco Aurelio, no desperdicies lo que te queda de vida adivinando lo que otros piensan. Y eso fue exactamente lo que dejaste de hacer. Dejaste de adivinar sus intenciones. Dejaste de darle vueltas a sus respuestas tardías y a sus señales confusas. Dejaste de intentar interpretar el silencio con ansiedad. En lugar de eso, llevaste esa atención hacia adentro, hacia tu propia vida, tu propia disciplina y tu propio equilibrio. Desde su perspectiva, este cambio es muy inquietante. Ella esperaba que el silencio se viera como inseguridad, resentimiento o derrumbe emocional, pero en lugar de eso, se vio como calma, como estabilidad, como dominio de ti mismo. Y cuando un hombre deja de reaccionar emocionalmente, la dinámica de poder cambia en silencio. Ella ya no es la persona que está siendo buscada o tranquilizada. Ahora es ella quien se queda sola con preguntas sin respuesta. El silencio la obliga a sentir algo que antes nunca tuvo que sentir. El peso de sus propias acciones sin tu presencia suavizando el golpe. Cuando tú siempre estabas ahí, ella nunca tuvo que enfrentar de verdad la pérdida. Tu disponibilidad lo hacía todo más fácil, pero ahora, con tu presencia emocional fuera de escena, la mente llena ese espacio con reflexión. Empieza a preguntarse por qué ya no la buscas. ¿Cómo puedes verte tan sereno? Y si tal vez calculó mal cuánto la necesitabas realmente. Esto es fuerza estoica en la práctica. No es silencio usado como táctica, sino silencio elegido como dominio propio. Elegiste la paz en lugar de la explicación, y esa decisión silenciosa hizo que tu ausencia fuera mucho más poderosa de lo que alguna vez fue tu presencia. Antes de seguir, haz una pausa y quédate un momento con esta idea. Date cuenta de que el cambio no vino de palabras ni de una confrontación, sino de la contención. Cuando dejaste de llenar vacíos emocionales que no te tocaban, el silencio mostró más de lo que cualquier explicación habría podido mostrar. Esto no se trata de alejarte por orgullo, sino de respeto propio y de elegir bien dónde va tu energía. Piensa en lo que cambia cuando dejas de dar de más y empiezas a mantenerte firme. Si esto conecta contigo, deja un comentario compartiendo tu opinión, o simplemente escribe: elijo la paz sobre la explicación. Ahora sigamos y veamos qué pasa después. Número 3. Le diste exactamente lo que pidió. Distancia. Cuando alguien te ignora, casi nunca es por accidente. Es una prueba silenciosa, aunque no lo admita. Una prueba para ver cuánto acceso sigue teniendo a ti. Una prueba para ver si vas a entrar en pánico, pensar de más o correr a cerrar la distancia en cuanto ella se aleje. La distancia, en este sentido, no es solo espacio, también es una señal, y la mayoría de los hombres falla esta prueba sin darse cuenta. Luchan contra la distancia, discuten con ella, intentan acortarla con palabras, explicaciones y esfuerzo emocional. Y ella esperaba que tú hicieras lo mismo, pero no lo hiciste. Le diste exactamente lo que pidió. No exigiste claridad, no protestaste por el silencio, no intentaste negociar para volver a tener su atención. Respetaste el espacio que ella creó, y esa sola decisión cambió por completo cómo se sentía todo. Porque la distancia solo funciona como una jugada de poder cuando la otra persona se resiste. Cuando la aceptas con calma, deja de ser control y empieza a convertirse en separación.
y ahí es cuando la incomodidad empieza para ella. Aquí está la razón por la que esto resulta tan inquietante desde su lado. Ella no esperaba aceptación, esperaba tensión. Esperaba que la buscaras, que preguntaras qué estaba pasando, que buscaras tranquilidad o una solución. Tu respuesta tranquila eliminó la fricción emocional en la que ella se apoyaba. En lugar de perseguir la conexión, diste un paso atrás y dejaste que la realidad hablara por sí sola. Y ese silencio, junto con la distancia, la obligó a enfrentar algo inesperado: la posibilidad de que tú fueras perfectamente capaz de vivir sin su atención. Aquí es donde el estoicismo muestra su fuerza en silencio. Un hombre estoico no le teme al espacio, porque su identidad no está construida alrededor de la validación constante. Entiende que no todo tiene que perseguirse, arreglarse o explicarse. El espacio solo se vuelve peligroso para quien no sabe sostenerse por sí mismo. Tú, en cambio, llenaste ese espacio con propósito. Redirigiste tu energía hacia tu trabajo, tu disciplina y tu crecimiento físico y mental. Y aunque ella no haya visto cada detalle, sintió el cambio. La distancia cambia de significado cuando ya no es resistida. Lo que antes parecía una decisión solo de ella, ahora empieza a sentirse como algo mutuo. Y ahí es donde el arrepentimiento empieza a formarse en silencio. Porque ella comienza a darse cuenta de que ignorarte no te hizo encogerte, no te volvió inestable, no hizo que lucharas más fuerte. Le mostró algo mucho más incómodo. Respetaste tanto su decisión que estuviste dispuesto a alejarte con dignidad. Y cuando un hombre hace eso, la distancia que ella pidió empieza a sentirse menos como control y más como pérdida. Número 4. Su ego no esperaba que te desapegaras. Ignorar a alguien casi nunca se trata solo de necesitar espacio. Muchas veces es una jugada sutil de poder, aunque sea inconsciente. Es una forma de ver cuánto control emocional todavía se tiene sobre la otra persona. Ella esperaba que el silencio te afectara de maneras predecibles. Confusión, dudas sobre ti mismo, necesidad de tranquilidad. Tal vez hasta desesperación disfrazada de «solo quiero claridad». En su mente, alejarse iba a inclinar la balanza emocional a su favor. Pensó que te ibas a sentir lo bastante inquieto como para reaccionar, pero no reaccionaste como ella esperaba. En lugar de resistirte, te desapegaste. Y ese fue el único resultado para el que no estaba preparada. No hubo discusiones, no hubo discursos emocionales. No hubo intentos de defenderte ni de explicar tus intenciones. No pediste cierre ni exigiste respuestas. Simplemente diste un paso atrás, en silencio y por completo. Y ese tipo de desapego es profundamente inquietante para alguien que esperaba seguir siendo el centro emocional de toda la dinámica. El desapego no es frialdad, es claridad. No te cerraste porque estabas herido sin remedio. Te cerraste porque reconociste lo que ya no estaba alineado con tu respeto propio. Aquí es donde la disciplina estoica muestra su fuerza silenciosa. Como enseñó Epicteto, quien no es dominado por sus emociones es libre. Te negaste a dejar que la emoción te arrastrara a reaccionar. No permitiste que la confusión ni el orgullo dictaran tu comportamiento. En cambio, elegiste la compostura. Desde su perspectiva, esto crea un conflicto interno muy extraño. El ego se alimenta de la reacción. Se fortalece al saber que todavía importa lo suficiente como para provocar emoción. Cuando ella te ignoró, esperaba ver el impacto reflejado de vuelta. Pero el desapego no deja espejo, no deja reacción, no deja ventaja emocional. Y sin esa respuesta, el control empieza a escaparse. Piensa en lo raro que eso es. La mayoría de la gente discute cuando se siente ignorada. Trata de recuperar terreno explicándose o afirmando su valor. Tú no hiciste ninguna de las dos cosas. Tu disciplina comunicó algo mucho más fuerte que cualquier palabra. No necesitas que te entienda alguien que se niega a escuchar. No necesitas validación de alguien que te niega respeto. Y ahí es cuando el arrepentimiento empieza a aparecer. No de forma ruidosa, no de inmediato, sino poco a poco,
como una realización silenciosa. Ella empieza a sentir que el silencio no te debilitó, te liberó. Que no te desapegaste porque perdiste interés, sino porque ganaste claridad. Y cuando un hombre se desapega sin amargura ni drama, el ego ya no tiene dónde sostenerse. Lo único que queda es esa pregunta incómoda que ella no esperaba hacerse. ¿Perdía a alguien más fuerte de lo que imaginaba? Número 5. Tu calma se sintió como una despedida. Ella esperaba conflicto. Así es como normalmente pasan estas cosas. Alguien se aleja, la otra persona reacciona, suben las emociones, se dicen cosas, y aunque todo termina con ruido. Hay drama, tensión y una huella emocional clara que confirma: esto importó. Ella pensó que ignorarte tarde o temprano iba a provocar un estallido, una confrontación o un momento en el que finalmente te quebraras y exigieras respuestas. Por lo menos, esperaba que rogaras por claridad o que pelearas por ser visto. Pero en lugar de eso, enfrentaste la situación con calma. Y esa calma se sintió más definitiva que cualquier discusión. Porque cuando no hay conflicto, ni explosión emocional, ni un intento desesperado por retener algo, el mensaje es muy claro. Ya aceptaste el resultado. No discutiste porque ya no había nada que discutir. No buscaste cierre porque ya lo habías encontrado dentro de ti. Y eso fue lo que hizo que el silencio se sintiera pesado para ella. No parecía algo temporal. No parecía solo distancia emocional. Se sintió como un final. La calma en momentos así es profundamente inquietante. El conflicto mantiene viva una conexión, incluso cuando no es sana. El enojo todavía muestra apego. Rogar todavía muestra esperanza. Pero la calma muestra resolución. Y la resolución da miedo cuando llega sin aviso. Ella te ignoró esperando turbulencia, pero tú la dejaste frente a la quietud. Y en esa quietud sintió algo más permanente que un adiós. Sintió que había sido reemplazada, no por otra persona, sino por tu propia paz. Aquí es donde la fuerza estoica se vuelve imposible de ignorar. Un hombre estoico no necesita que otra persona le dé cierre, porque su sentido de orden no depende de la validación externa. Entiende que el cierre no es algo que otro te concede con sus palabras, sino algo que tú construyes con tu propia aceptación. Tú no necesitaste una última conversación ni una explicación para seguir adelante. Tu calma fue la conclusión. Desde su perspectiva, eso cambia todo. Empieza a darse cuenta de que la puerta no se cerró de golpe, simplemente se cerró, en silencio, con intención. Y ese tipo de final no deja espacio para negociar. No deja oportunidad de reabrir las cosas por medio de la emoción. La falta de reacción la obliga a enfrentar la realidad de que tú ya te fuiste, mental y emocionalmente. Ahí es cuando el arrepentimiento empieza a tomar forma, porque entiende que tu calma no era indiferencia, era fuerza. Y cuando un hombre se aleja sin caos, sin resentimiento y sin necesitar decir una última palabra, deja una huella duradera. No por lo que dijo, sino por lo que ya no necesitó decir. Haz una pausa aquí, no para analizarla a ella, sino para mirarte a ti mismo. Momentos como este muestran en qué punto dejaste de reaccionar y empezaste a elegirte a ti. ¿En qué momento el silencio reemplazó a la explicación? ¿En qué momento la calma se volvió tu límite en lugar de otra conversación más? Ese cambio es fácil de pasar por alto, pero es una de las señales más claras de crecimiento. Si esto conectó contigo, deja un comentario compartiendo tu opinión. O simplemente escribe: elijo la calma sobre el caos en los comentarios. A veces, reconocer el cambio es todo lo que hace falta para afirmarlo. Número 6. Ella sintió el peso de tu ausencia. Ella no valoró por completo tu presencia mientras todavía la tenía. Eso no es raro y no siempre nace de malas intenciones. Cuando alguien es constante, firme y emocionalmente estable, su presencia empieza a sentirse como parte del ambiente y no como una elección consciente. Tú eras confiable, tú estabas presente, sabías sostener el espacio. Llevabas calma cuando las cosas se sentían inciertas,
Y con el tiempo, esa estabilidad se volvió invisible, no porque no fuera importante, sino porque dejó de notarse. Se mezcló con el fondo de su vida. Entonces desapareció, y solo hasta ese momento sintió la diferencia. El ambiente se sintió más frío, más silencioso, no porque tú fueras ruidoso o exigente, sino porque tu energía siempre había sostenido las cosas en silencio. Tú eras quien aportaba equilibrio emocional, quien suavizaba los momentos de tensión, quien hacía que las interacciones se sintieran más ligeras sin pedir reconocimiento. Cuando te apartaste, no hubo un colapso dramático, solo una comprensión lenta de que algo esencial ya no estaba. La ausencia tiene una forma muy particular de revelar un valor que la presencia muchas veces esconde. Mientras estabas ahí, ella podía apoyarse en tu constancia sin pensar demasiado en ello. Pero cuando eso se acabó, se quedó sola frente al contraste. Las conversaciones se sintieron distintas. El silencio duró más. Situaciones que antes parecían manejables, ahora se sintieron más pesadas. Y ahí fue cuando el peso de tu ausencia realmente comenzó a hacerse sentir. No primero como soledad, sino como incomodidad. Aquí es donde la disciplina estoica hace su trabajo en silencio. El estoicismo enseña que no toda verdad necesita ser explicada. A veces, la lección más poderosa es la retirada. Tú no anunciaste tu partida, no enumeraste tus razones, simplemente te apartaste y dejaste que la realidad hablara por sí sola. Como entendían los estoicos, cuando quitas algo que otros daban por hecho, los obligas a enfrentar su importancia por sus propios medios. Desde su perspectiva, esta ausencia se siente diferente a ser ignorada por alguien que nunca importó. Tiene peso porque está unida al recuerdo. Ella recuerda cómo se sentían las cosas cuando tú estabas presente. Más firmes, más estables, más seguras en lo emocional. Y ahora siente lo que pasa cuando ya no hay nadie sosteniendo ese espacio. Cuando ya no hay nadie entrando a tiempo para dar estabilidad al momento, aquí es cuando el arrepentimiento empieza a profundizarse. No porque extrañe la atención, sino porque extraña la sensación de cómo eran las cosas cuando tú estabas ahí. Tu ausencia se convierte en un espejo que refleja lo que ella no supo valorar. Y en ese silencio, aprende una verdad que las palabras nunca habrían podido enseñarle. Tu presencia nunca fue escandalosa, pero sí poderosa. Y una vez que desapareció, su ausencia habló por ti. Número 7. Tu vida siguió adelante. Sin ella, mientras ella seguía aferrada a su orgullo, repasando la situación en su mente y convenciéndose de que el tiempo estaba de su lado, tú estabas haciendo algo muy distinto. No estabas esperando, no te quedaste emocionalmente rondando en el fondo. No estabas guardando espacio para una conversación que tal vez nunca iba a llegar. En lugar de eso, en silencio, volviste a poner tu atención en tu propia vida. Sin una despedida dramática, sin un derrumbe emocional, sin decirle al mundo que ya habías terminado. Simplemente te ocupaste en convertirte en el hombre que estabas llamado a ser. Y eso es lo que hace esta parte tan poderosa. Al principio, probablemente ella pensó que tu silencio significaba estancamiento, que te habías quedado atorado, que estabas procesando la pérdida en soledad mientras ella seguía siendo el punto emocional de referencia en tu vida. Pero con el paso del tiempo, la realidad se volvió más difícil de ignorar. Tu vida no se detuvo cuando ella se alejó. Siguió avanzando. Redirigiste tu energía hacia tu trabajo, tu salud física, tu disciplina y tu rumbo. Empezaste a llenar tus días con propósito en lugar de preguntas, y ese progreso silencioso cambió la manera en que te llevabas. Desde lejos, ella empezó a notar la diferencia, tal vez por redes sociales, por amigos en común o simplemente por tu ausencia. Te veías más ligero, más enfocado, más firme. No porque estuvieras tratando de presumir, sino porque el crecimiento tiene una forma de cambiar la presencia de un hombre. Tú no estabas aparentando sanar, lo estabas viviendo. Y ahí fue cuando algo incómodo apareció para ella. Estaba viendo una versión de ti que nunca alcanzó a conocer por completo. Aquí es donde la sabiduría estoica entra de manera natural. Séneca dijo:
La suerte es lo que pasa cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Tú no estabas persiguiendo la oportunidad, te estabas preparando. Usaste el silencio para afilar tu disciplina, fortalecer tu mente y volver a alinearte con tus valores. Y al hacerlo, te convertiste en un hombre que ya no necesitaba la validación que antes lo mantenía atado a las reacciones de ella. Desde su lado, esto provoca una realización tardía. Ella se quedó aferrada al orgullo, pensando que el control estaba en la distancia. Pero el control no significa nada cuando la otra persona ya no gira alrededor de tu atención. Empieza a ver que mientras ella seguía emocionalmente congelada, tú evolucionaste. Que la versión de ti que ahora está de pie es más tranquila, más fuerte y más guiada por sí misma que la que ella conoció. Y ahí es cuando el arrepentimiento se vuelve personal, porque tu vida no esperó a que ella se decidiera, tampoco tu paz. Tú no seguiste adelante por amargura, seguiste adelante por respeto propio. Y desde donde ella está, ese avance hace imposible ignorar una verdad. No solo perdió a un hombre que se preocupaba por ella, perdió la oportunidad de caminar al lado del hombre en el que te estabas convirtiendo. Date cuenta de algo. El progreso silencioso pesa más que cualquier explicación. Cuando un hombre dirige su energía hacia adentro, hacia la disciplina, el propósito y el crecimiento, su ausencia habla más fuerte que cualquier reacción. Pregúntate, ¿en qué has estado poniendo tu atención últimamente? ¿Y qué ha estado formando eso dentro de ti? Si esto conecta contigo, haz una pausa, reflexiona y piensa en todo lo que ya ha empezado a cambiar desde que elegiste tu propio camino, sin esperar permiso. Número 8. Su jugada de poder le salió al revés. Ella pensó que ignorarte le daría control. Esa suele ser la intención cuando el silencio se usa como táctica. Cuando alguien retira su atención, espera que la otra persona se sienta inestable, que busque contacto, que pida tranquilidad y, al hacerlo, entregue ventaja emocional. El silencio se convierte en una forma de mover los hilos sin decir una palabra. Y ella creyó que eso también funcionaría contigo. Supuso que la distancia haría que te acercaras más, que la incertidumbre te volviera más dispuesto, que ignorarte la pondría otra vez en control de la dinámica. Pero eso no fue lo que pasó. En lugar de reaccionar, saliste del juego por completo. No estabas intentando recuperarla. No estabas tratando de demostrar nada. Ni siquiera estabas intentando entender su movimiento. Simplemente dejaste de participar. Y ahí fue cuando la jugada de poder se vino abajo. Porque el control solo existe cuando dos personas están jalando de la misma cuerda. En el momento en que soltaste, la tensión desapareció. Y con ella, la ilusión de control. Desde su perspectiva, esto es muy desconcertante. Ella esperaba resistencia. Esperaba una reacción emocional. Lo que no esperaba era una indiferencia nacida de la claridad. No respondiste con enojo ni con necesidad. Respondiste con desapego. Y el desapego es algo que el ego no sabe cómo procesar, porque elimina al público. No hay reacción que medir. No hay prueba de que la estrategia funcionó. Solo hay distancia y un hombre que parece no verse afectado. Aquí es donde la disciplina estoica muestra su verdadera fuerza. Un hombre estoico no entra en juegos de tirar y aflojar, porque entiende que la fuerza no se demuestra luchando, sino dominándose a sí mismo. Sabe que no todo desafío merece su participación. Al soltar la cuerda, no perdiste. Te saliste de una competencia que nunca te aportaba nada. Con el tiempo, la realidad empieza a caerle. Ignorarte no hizo que la buscaras, no hizo que perdieras el control, no te alineó con sus expectativas. Más bien, expuso una verdad que no estaba lista para enfrentar. El poder que creía tener solo existía porque tú lo permitías. Y cuando retiraste tu energía, ya no quedó nada que controlar. Y ahí es cuando el arrepentimiento se vuelve más claro, porque entiende que su silencio no elevó su posición, sino que reveló tu independencia. No resististe su jugada porque no lo necesitabas. Y en ese soltar silencioso, ella se queda sosteniendo una cuerda que ya nadie está jalando,
obligada a enfrentar la realidad de que el juego terminó en el momento en que tú te elegiste a ti mismo. Número 9. Ella perdió su ancla. Tú eras el ancla emocional, aunque ninguno de los dos lo hubiera llamado así. Eras el suelo firme sobre el que ella se apoyaba cuando todo a su alrededor se sentía incierto. Cuando las emociones se intensificaban, tú aportabas calma. Cuando las situaciones se volvían confusas, tú ayudabas a darle sentido. No eras dramático, reactivo ni impredecible. Eras constante, firme, presente. Y como esa presencia era tan confiable, poco a poco se volvió algo que ella dejó de notar de forma consciente. Ya no se sentía especial, se sentía permanente. Y ahí fue donde estuvo el error. Ella no se dio cuenta del papel que jugabas hasta que ya no estuviste ahí para seguir cumpliéndolo. Mientras estabas presente, la turbulencia emocional nunca la alcanzaba por completo, porque tú absorbías gran parte de ella. Estabilizabas las conversaciones, suavizabas los momentos de caos, aportabas perspectiva cuando las emociones amenazaban con salirse de control. Pero una vez que te apartaste, ya no quedó nada que amortiguara esa inestabilidad. Y ahí fue cuando sintió la pérdida, no como falta de atención, sino como pérdida de equilibrio. Esta diferencia es importante. La atención se puede reemplazar, la estabilidad no. Cualquiera puede ofrecer emoción, distracción o validación. Muy pocas personas ofrecen equilibrio emocional. Y tú lo hacías de manera natural, sin intentar controlar ni dominar. Eras la calma en medio de la tormenta. Y cuando esa calma desaparece, la tormenta se siente más dura que nunca. Desde su perspectiva, esto provoca una realización tardía, pero muy poderosa. Situaciones que antes parecían manejables, ahora se sienten abrumadoras. Los momentos emocionales altos se sienten más intensos. Los bajos se sienten más pesados. Y sin tu presencia firme, ya no existe esa sensación de seguridad debajo del caos. Ella no solo nota tu ausencia, la siente en su sistema nervioso, en la forma en que todo parece un poco fuera de lugar sin ti ahí para darle estabilidad al suelo. Muchas veces se malinterpreta el estoicismo como frialdad emocional, pero no se trata de eso. El estoicismo trata de ser estable por dentro, para que tu presencia también aporte estabilidad a los demás. Tú eras esa llama firme en medio de la tormenta, calmado, controlado y constante. Pero el estoicismo también enseña que no debes imponer tu luz a quien no la valora. Cuando alguien la apaga, tarde o temprano tiene que sentir el frío por sí mismo. Y ahí es cuando el arrepentimiento toma un significado más profundo. Ella se da cuenta de que no solo perdió a un hombre que se preocupaba por ella, perdió el ancla emocional que hacía que su mundo se sintiera más estable. Y ni todo el orgullo ni todas las distracciones pueden reemplazar ese tipo de estabilidad una vez que desaparece. Número 10. No esperaste a que ella se diera cuenta. Podías haber esperado. Esa siempre fue una opción. Podías haberte quedado cerca en lo emocional, rondando en silencio, con la esperanza de que un día ella por fin entendiera lo que perdió y regresara con claridad y arrepentimiento. Muchos hombres hacen exactamente eso. Ponen su vida en pausa en una espera silenciosa, diciéndose a sí mismos que están siendo pacientes, cuando en realidad solo están esperando ser elegidos. Y por un tiempo, puede que tú también hayas sentido ese impulso, esa tentación de frenar tu propio avance hasta que ella entendiera las cosas. Pero algo cambió. En algún momento, dejaste de orientar tu vida alrededor de si ella iba a darse cuenta o no. Dejaste de necesitar que su comprensión validara tu valor. El silencio, la distancia y el espacio que le diste no solo cambiaron su perspectiva, también cambiaron la tuya. Empezaste a ver que esperar era una forma sutil de dependencia, y la dependencia ya no iba con el hombre en el que te estabas convirtiendo. Este es un punto de cambio silencioso, pero muy poderoso. Cuando dejas de esperar, recuperas tu tiempo, tu energía y tu dirección. Dejaste de quedarte emocionalmente suspendido. Dejaste de buscar señales,
de tratar de descifrar significados o de preguntarte si ese sería el día en que ella te escribiría. En lugar de eso, invertiste esa energía en ti mismo, en tus rutinas, en tus metas, en tu disciplina. No endureciste tu corazón, fortaleciste tu base. Aquí es donde la sabiduría estoica se vuelve muy práctica. Zenón, el fundador del estoicismo, dijo una vez: el valor de un hombre se mide por las cosas de las que puede prescindir. Y en esta etapa descubriste algo liberador. Podías vivir sin su validación. Esa comprensión no nació de la amargura ni del resentimiento. Nació del crecimiento. De entender que tu valor no aumenta cuando alguien te elige, y tampoco disminuye cuando no lo hace. Desde su lado, este cambio muchas veces pasa desapercibido al principio. Puede que todavía piense que el tiempo juega a su favor, pero a medida que la distancia se alarga, la verdad se vuelve más clara. Tú no te quedaste congelado en el mismo lugar. No esperaste a que ella te alcanzara emocionalmente. Seguiste adelante. Y cuando alguien se da cuenta de que ya no necesitas su reconocimiento para sentirte completo, la forma en que te ve cambia para siempre. Y ahí es cuando el arrepentimiento se vuelve más intenso. No porque te fuiste, sino porque no esperaste. No te quedaste atrapado en la incertidumbre. Te elegiste a ti mismo sin drama ni resentimiento. Y al hacerlo, cruzaste una línea que ya no se puede deshacer. Superaste la necesidad de ser elegido. Antes de seguir, tómate un momento para quedarte con este cambio. Piensa en lo que se transformó cuando dejaste de esperar, cuando tu enfoque pasó de ser elegido a elegirte a ti mismo. Esa decisión silenciosa muchas veces marca el verdadero punto de quiebre, el momento en que el crecimiento se vuelve irreversible. Si esto conecta contigo, deja un comentario y comparte qué parte de esta transición te golpeó más fuerte, o en qué parte de tu vida hoy te estás eligiendo a ti mismo en lugar de seguir esperando. Número 11. Ella se arrepiente cuando ya no la necesitas. Este es el momento en el que el arrepentimiento realmente se instala, y no llega de la forma en que la mayoría imagina. No le golpea justo cuando desapareces. Al principio, tu ausencia se siente temporal, incluso manejable. Ella supone que el silencio es solo una etapa, que la distancia siempre puede revertirse cuando haga falta. Lo que cambia todo no es que te hayas ido, sino que no vas a volver. No porque estés enojado, no porque guardes rencor, sino porque algo dentro de ti cambió de verdad. Ella empieza a sentir que ya no la necesitas. Esa realización es mucho más inquietante que el rechazo. La necesidad crea ventaja. El apego crea acceso, pero cuando esas dos cosas desaparecen, ya no queda nada de dónde jalar. Con el tiempo, ella entiende que no te alejaste para demostrar algo, sino porque sanaste, creciste, encontraste estabilidad dentro de ti en lugar de seguir buscándola en sus respuestas. Y el silencio que una vez ella usó como una forma de castigo, se convirtió en el mismo espacio donde reconstruiste tu paz. Desde su perspectiva, esto es profundamente desconcertante. Ella esperaba que el silencio te debilitara, que te dejara emocionalmente expuesto. Pero en lugar de eso, te refinó. No llenaste el silencio con explicaciones ni con defensa. Lo llenaste con reflexión, disciplina y propósito. Y con el tiempo, ese trabajo interior te transformó en alguien más firme, más centrado y menos dependiente de la validación externa. Esa es la ventaja estoica. No intentaste demostrar tu valor con palabras ni con reacciones emocionales. Entendiste que la verdadera fuerza no se anuncia, se revela a través de la constancia y el dominio propio. El estoicismo enseña que el control sobre uno mismo es la forma más alta de poder. Y al dominar tu respuesta, superaste en silencio la dinámica que antes te definía. Para cuando ella se da cuenta de lo que cambió, la puerta no está cerrada de golpe. Simplemente ya no es suya para abrirla. No estás fuera de su alcance por orgullo o por venganza. Estás fuera de su alcance porque tu vida ya creció más allá de la necesidad de su presencia. Y eso es lo que hace que el arrepentimiento sea tan fuerte.
No solo pierde acceso a ti, pierde acceso a la versión de ti que antes estaba dispuesta a explicar, tranquilizar y esperar. No tuviste que convencerla de nada. No necesitaste tener la última palabra. Todo lo que tuviste que hacer fue dejar de explicar y empezar a evolucionar. Y en esa evolución, te convertiste en alguien a quien ella puede reconocer, recordar y lamentar, pero ya no alcanzar. Y aquí es donde todo cierra por completo. No ganaste por demostrar nada. No recuperaste poder exigiendo atención, explicaciones o cierre. Simplemente te elegiste a ti mismo. Elegiste la contención en lugar de la reacción, la claridad en lugar del caos y la disciplina en lugar de la negociación emocional. Y al hacerlo, saliste de una dinámica que ya no honraba tu valor. Los estoicos entendían muy bien esto. Aquello que dejamos de alimentar con nuestra energía se ve obligado a revelar la verdad. Su silencio no te rompió, te refinó. Y para cuando ella entiende lo que de verdad significó tu ausencia, tú ya no estás donde te dejó. Seguiste adelante, firme en tu propia paz, sin necesitar que te vean para saber quién eres. Si este mensaje conectó contigo, tómate un momento para darle like al video. Eso ayuda a que más hombres encuentren esta perspectiva. Deja un comentario y comparte qué parte de este camino fue la que más te marcó. Y cuando estés listo, sigue creciendo viendo los videos recomendados que aparecen en pantalla. Este camino no termina aquí.